Este salmo, en efecto, prosigue ese complejo e impostergable tema existencial, tanto desde la perspectiva de las preguntas ante Dios como de las respuestas humanas ante la dificultad. ¿Se habrá Dios cansado de responder las oraciones de su pueblo y ha sustituido sus respuestas por el silencio y misericordia? El poema es un salmo de súplica colectiva que se articula en la voz de una persona en angustia extrema y dolor intenso. Este grito y petición de ayuda nace de la imposibilidad humana de entender lo que sucede, de la complejidad de la angustia que le embarga y de las implicaciones de la crisis que experimenta el salmista y el pueblo. Una persona clama con intensidad y su clamor sobrepasa los límites del día y penetra con vigor en las profundidades de la noche. El contexto del Salmo en su forma actual es el culto de un pueblo que clama para que se supere el dolor que atormenta no solamente al adorador, sino a toda la comunidad, a toda la nación. La estructura del Salmo nos hace ver primeramente el clamor del salmista en los primeros 9 versículos. El poema comienza con una expresión muy seria del alma humana: con mi voz clamé al Señor. La primera palabra del salmista es un grito, un clamor que nace el día de la angustia, que se levanta en la noche, que puede ser tanto una referencia física a la noche como una expresión figurada para describir la complejidad y dificultad de la crisis. La expresión alzar las manos, más que un acto físico, es una expresión metafórica de adoración y alabanza a Dios. El salmista implora a Dios con fuerza y autoridad, justicia y misericordia. De los versículos 3 al 9, luego del clamor, el poeta recuerda el pasado y revela su crisis personal. En medio del dolor, el salmista se conmovía, se quejaba, su espíritu desmayaba, no podía dormir y estaba quebrantado y mudo. En efecto, el Salmo describe los efectos físicos del dolor nacional y alude a las implicaciones personales del dolor y problema. Era una especie de pesadilla lo que se estaba viviendo. La confusión del poeta se fundamenta en la imposibilidad de reconciliación entre el pasado glorioso del pueblo y los problemas presentes que parece que no tienen solución. Se revela aquí un muy claro contraste entre el encuentro del pasado y el análisis del presente. Solamente hay una serie de preguntas sin contestaciones adecuadas, sin respuestas precisas. Las preguntas que se ponen de manifiesto en el Salmo revelan lo más intenso del dolor y lo más profundo de la confusión. Las interrogantes del salmista se relacionan con el comportamiento divino, se asocian directamente con las intervenciones históricas del Señor. ¿Desechará el Señor para siempre a su pueblo? ¿Finalizó la misericordia divina? ¿Se sustituyó la piedad del Señor por su ira? En efecto, son preguntas básicas que se desprenden del análisis del dolor y de la evaluación sosegada de la crisis. Con ese ambiente emocional y espiritual, el poeta prosigue el Salmo. El recuerdo de las acciones liberadoras de Dios en el pasado lo que hacen es confundir al pueblo, pues no pueden reconciliar esas acciones liberadoras del Dios que se especializa en intervenciones salvadoras con el dolor presente y el cautiverio de la comunidad de fe. En la segunda parte del Salmo, del versículo 10 al 20, el poeta no consigue fundamentar su esperanza en el análisis inicial de la historia del pueblo, pero logra
apenas un poco de consuelo y descubrir lo que ha de venir. Entonces enfoca su oración en la liberación del pueblo de Israel de las tierras de Egipto. El salmista revisa la historia nacional y recuerda algunas manifestaciones poderosas y liberadoras de Dios, las obras, los portentos, las hazañas, las maravillas y el poder que ha mostrado. El poeta reconoce que no hay Dios tan grande y poderoso en el mundo como el Señor de Israel, pues tiene la capacidad, la voluntad y el deseo de intervenir en la historia, en medio de las realidades cotidianas de la comunidad, para rescatar de Egipto y la esclavitud a su pueblo, identificado en el poema corto como los hijos de Jacob y José. La historia de la liberación de Egipto es fundamental para resucitar la esperanza del pueblo de Israel. Esa experiencia redentora fue determinante para el nacimiento de Israel como pueblo. Y a la vez se convirtió en el paradigma básico que pone de manifiesto la capacidad divina de liberación y salvación. La alusión a la experiencia del Éxodo es una forma de afirmar que el Dios bíblico no está cautivo ni ignora el dolor y los cautiverios de su pueblo. En el poema vemos que se evoca de una forma figurada la experiencia de la liberación de Egipto, aunque se añaden algunos detalles que no se incluyen en la narración que encontramos en el libro del Éxodo. De acuerdo con el Salmo, la manifestación divina del Sinaí incluye truenos, relámpagos, rayos y terremotos, que en la tradición bíblica se relaciona con estas visiones de Dios, que son manifestaciones extraordinarias. El poema de esta forma relaciona directamente dos de las tradiciones más importantes y fundamentales de la formación o conformación del pueblo de Israel: la liberación de Egipto y el establecimiento del pacto o la alianza de Dios y su pueblo. El Salmo además identifica los dos protagonistas de las narraciones de la liberación, Moisés y Aarón. De forma figurada también se identifica a Dios como el gran pastor de Israel que debe guiar a su pueblo del cautiverio y la redención. En el recuento de esas experiencias pasadas de liberación es donde se fundamenta la esperanza del salmista. Este sentido grato de esperanza del poeta se ancla firmemente en la capacidad divina de liberación.